Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 de la mañana de este viernes 24 de marzo del año 2023. Está usted en la sintonía de En Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM, la radio del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar por la aplicación Actualidad Media Group, que usted descarga de manera gratuita en su celular. Y si entra usted en www.éxitos107.com, repito, www.éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Muy buenos días. Y también tengo acá la sintonía, el reporte de la sintonía de Carlos Cuevas desde Filadelfia. Mimón y Ani Amran desean un feliz viernes desde Bogotá. Orlando Barreto en Houston, Texas. Nancy Teresa Herrera en Valencia, Venezuela. Bueno, gracias por reportar. A Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Sibel Ríos está en Richmond, Virginia. Gracias por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días, y hoy es viernes. Ya comencé bailando, lo siento. Es viernes, día de liberación. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Buenos días a todos y feliz viernes. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid, en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días desde Trujillo, España. Deseando que les guste mucho el programa de hoy y que también pues tengan un buen fin de semana. Trujillo, allá en Extremadura. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Daniel Patiño está en los controles. Buenos días, Daniel. Buenos días, César, y buenos días, amigos de En Conexión Radio. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Latino. Yo no sabía que había un santo llamado Latino. Latina, la dimensión, ¿no? Santimolao, Santa Ildeliva y Santa Berta. Berta sí hay. Berta, cómo no, felicidades a las Bertas y a los Bertos. No, Berta Elena Briceño estudió conmigo. Ah, mira tú. Y en el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy tenemos creciente la luna de Tauro, que es una luna, como les decía, muy, muy auspiciosa. La luna de Tauro es buena para iniciar actividades que sean sólidas y duraderas, de los que se esperen importantes y abundantes beneficios. Es una buena luna para disfrutar de los placeres relacionados con los sentidos. Es una buena luna para disfrutar del arte. Ya que está creciente, es bueno cortarse el cabello para lograr un crecimiento sano y abundante. Es muy buena para sembrar, abonar y podar las plantas. Es buena para hacer inversiones. Es una buena luna para abrir cuentas bancarias e invertir dinero. Y esa luna estará allá arriba hasta mañana sábado, cuando a las 8:42 de la noche entre creciente en Géminis. Y en Géminis permanecerá por el resto del fin de semana. Luna creciente en Tauro, Sol en Aries cuando amanece este viernes 24 de marzo del año 2023. En nuestra agenda para el día de hoy vamos a conversar con Mariana Párraga de la agencia Reuters en Houston. Esto a propósito de cómo se han paralizado todos los tanqueros que llevan petróleo venezolano en medio del escándalo de corrupción. En Bogotá vamos a conversar con el periodista Roberto Denis de Armando Info.
El concuñado problemático del presidente Petro tuvo más de un nexo con Alex Saab. Se trata de Carlos Gutiérrez Roballo, cuñado de la primera dama de Colombia y asociado al contratista favorito de Nicolás Maduro desde hace más de 8 años. En Madrid vamos a conversar con el analista político Antonio Alonso. Líderes de la Unión Europea avisan a China de que debe hablar con Ucrania si quiere mediar para la paz. Y en Nueva York vamos a conversar con el doctor Sergio Giral, profesor de medicina en Weill Cornell. Él es experto en los temas de la hematología maligna en el Memorial, allá en Nueva York, en el Memorial Kettering Cancer Center, experto en los temas de trasplantes de leucemia, trasplantes de médula. Nueva esperanza para los pacientes de leucemia. 1/3 de los pacientes con leucemia intratable vieron desaparecer su cáncer con un nuevo tratamiento experimental. Más de la mitad respondió y 18 de los 60 vieron una remisión total. Muy buenas noticias. Y nuestro foro del día de hoy se lo vamos a dedicar al tema de la felicidad, porque tuvimos la felicidad, el Día de la Felicidad, el pasado miércoles fue, ¿no? El día lunes 20. El lunes 20. Hacia la felicidad. El 20 de marzo fue el Día Mundial de la Felicidad. ¿Cómo se estudia y se mide la felicidad? ¿Qué nos hace felices? ¿Qué nos hace infelices? El hashtag hacia la felicidad. Conversaremos con Andreu Gautellas Gasó, psicólogo especialista en resiliencia psicológica en Barcelona, y con Montserrat Fernández López, psiquiatra en Ciudad de México. Y cuando entramos ya en las efemérides del día de hoy, tenemos que en 1882 Robert Koch, el doctor, anuncia el descubrimiento de la bacteria responsable de la tuberculosis, la Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch. Por esto, hoy es el Día Internacional de la Tuberculosis. El 24 de marzo de 1976, en Argentina, el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Macera y el brigadier Orlando Ramón Agosti perpetran un golpe de Estado y deponen a la presidenta constitucional, la peronista María Estela Martínez de Perón, iniciando la última dictadura militar en Argentina que tuvo como objetivo, escuche usted, el disciplinamiento. Esa palabra viene entrecomillada, disciplinamiento de la población mediante la desaparición forzada y el asesinato de opositores, principalmente peronistas, aunque también incluyeron comunistas e izquierdistas. Esta es otra efeméride importante. El 24 de marzo de 1980, un comando derechista asesina en plena misa a Monseñor Arnulfo Romero, santo y mártir, arzobispo de San Salvador, defensor de los derechos humanos, esto en el marco de la guerra civil en El Salvador. Y el 24 de marzo, para que usted vea cómo son las coincidencias en la historia, de 1986, la película argentina La Historia Oficial, que nos remite precisamente a la dictadura, se convierte en la primera película argentina en ganar el premio Oscar a la mejor película extranjera. El 24 de marzo de 1579 nació Tirso de Molina, el autor del Burlador de Sevilla, de donde se dice viene el mito del Don Juan. En 1930 nació Steve McQueen. En 1874 nació Harry Houdini, el ilusionista estadounidense de origen húngaro. En 1905 murió nada menos que Julio Verne. Hoy está cumpliendo 53 años Wilson Álvarez, el primer venezolano en lanzar un no-hit no-run en las grandes ligas. Eso fue el 11 de agosto de 1991, lanzando para los Medias Blancas de Chicago contra los Orioles de Baltimore. Y hoy está cumpliendo, 46 años Jessica Chastain. En el 2005 murió una gran artista plástica venezolana,
Mercedes Pardo, y en el 2018 falleció el maestro José Antonio Abreu, el fundador del sistema de orquestas. Ya que entramos en la música, el 24 de marzo de 1935 nació Peret. Toribio, Toribio, la bola, la bola, Toribio, Toribio, la bola, don Toribio quiere ir a la luna en una escoba que camina. ¿Cómo sonó ese tema? Dios. El 24 de marzo de 1954 nació Rafael Orozco Maestre, cantante y compositor de vallenatos e integrante del Binomio de Oro. El Binomio de Oro. Orozco luego murió asesinado a balazos frente a su casa. Alegan, algunos decían que era un problema de narcotráfico, otros decían que era un problema pasional. Y el 24 de marzo de 1965, las Tentaciones, The Temptations, publicaron la continuación de My Girl, It's Growing. El editorial con César Miguel Rondón. Los intentos por parte de Ucrania de recuperar la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, podrían conducir al uso de armas nucleares por parte del ejército ruso, según alertó hoy el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev. Medvedev, quien fuera presidente de Rusia, es el que ha mantenido el tono más agresivo en contra de Occidente, es el que ha asomado la posibilidad de la guerra nuclear y ahora vuelve con esto. Le cito. Si hablamos de ofensivas serias vinculadas al intento de recuperar por la fuerza Crimea, es totalmente evidente que esto será considerado como un motivo para el uso de cualquier medio, incluyendo los previstos en la doctrina de contención nuclear. Cita textual en el día de hoy. Por otra parte, desde Rusia Rusia no cumplió con un importante envío de defensa a India porque la guerra en Ucrania supera su compromiso militar, dijo la Fuerza Aérea India a un comité parlamentario. Rusia es el mayor proveedor militar de Nueva Delhi y representa el 45% de las importaciones de India. Pero la industria de defensa de Rusia está luchando para mantenerse al día con la demanda. Moscú se ha visto obligada a traer tanques T-54 de la década de los 50 para luchar en Ucrania. La guerra también está cambiando las estructuras militares occidentales. Finlandia, Dinamarca, Suecia y Noruega planean combinar sus fuerzas aéreas, según informó Aftenposten en Noruega, mientras que Oslo exige una explicación de Hungría de por qué aceptará a Finlandia en la OTAN, pero no a Suecia. Y volviendo al tema nuclear, en el plan de paz presentado por China, presentado por Xi Jinping a Putin en Moscú, el punto 8 dice: reducir los riesgos estratégicos. Las armas nucleares no deben utilizarse y no deben librarse guerras nucleares. Hay que oponerse a la amenaza o al uso de armas nucleares. Hay que prevenir la proliferación nuclear y evitar las crisis nucleares. China se opone a la investigación, desarrollo y uso de armas químicas y biológicas por parte de cualquier país y bajo cualquier circunstancia. Las declaraciones de Dmitry Medvedev entonces van a contracorriente del plan presentado por los chinos. Es mero bluff por parte de Medvedev, es el policía malo en esta estrategia, el que tiene que amenazar, ladrar y gruñir. Veremos, pero con esas cosas no se juega. Son las 9:15 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El presidente Joe Biden se encuentra hoy en Ottawa para reunirse con su homólogo canadiense Justin Trudeau. Se espera que se dirija al Parlamento, que asista a una reunión personal con el primer ministro y celebre una conferencia de prensa conjunta. El viaje de Biden a Canadá, el primero como presidente, se produce tras un acuerdo entre los dos aliados para permitir que cada país rechace a los solicitantes de asilo que llegan a su frontera en cruces no oficiales.
También se espera que Biden y Trudeau discutan sobre seguridad, comercio, cambio climático, China, Rusia y Ucrania durante su reunión. Los legisladores estadounidenses criticaron al director ejecutivo de TikTok durante una audiencia en el Congreso. Pidieron que se prohibiera la aplicación, la etiquetaron como un cáncer y dijeron que no confían en que TikTok alguna vez adopte los valores estadounidenses. La aplicación para compartir videos de propiedad china se ha encontrado en el centro de un enfrentamiento geopolítico global. Estados Unidos ha amenazado con una prohibición o una venta forzada, mientras que China dijo que se opondría a cualquier esfuerzo de venderla. Y en una nueva encuesta tenemos que los votantes de la generación Z y los millennials estarían muy molestos si Washington prohíbe TikTok. La encuesta realizada por John Della Volpe, director de encuestas en el Instituto de Política de la Escuela Kennedy de Harvard, a través de su firma de encuestas Social Sphere, le dijo a los votantes que TikTok es propiedad de ByteDance, una compañía que se fundó en China y que informó tener estrechos vínculos con el Partido Comunista Chino. Les preguntó entonces, ¿esto les preocupa? Entre la generación Z, el 51% estaba preocupado, mientras que el 41% no. Entre los millennials, el 64% estaba preocupado, mientras que el 29% no. Sin embargo, solo el 34% de los votantes de la generación Z apoya la prohibición de TikTok, mientras que el 53% se opone. El apoyo fue mayor entre los millennials. El 49% apoya la prohibición, mientras que el 34% se opone. Anoche Donald Trump intensificó su retórica contra el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, y emitió una terrible advertencia sobre las consecuencias de una acusación, prediciendo muerte y destrucción potenciales. Esta expresión tan grave va entre comillas. Muerte y destrucción potenciales que podrían ser catastróficas para nuestro país. Esto si se le acusa a Donald Trump de un delito en el caso del dinero secreto pagado a Stormy Daniels. Trump agregó, solo un psicópata degenerado que verdaderamente odia a Estados Unidos lo acusaría. Esto es más grave de lo que ha sonado. Hoy la representante Marjorie Taylor Greene de Georgia dirige a un grupo de legisladores a la cárcel de Washington, D.C., que retiene a los acusados del ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio. Defender a quienes han sido acusados de delitos desde ese día ha sido una prioridad para la señora Greene. Estados Unidos quiere prohibir las suscripciones que son difíciles de cancelar. Las reglas de clic para cancelar de la Comisión Federal de Comercio, por ejemplo, harían ilegal que las empresas le permitan suscribirse en línea, pero solo detenerse con una llamada telefónica. El gobierno también planea prohibir los mensajes de texto no deseados, lo que exige que las compañías telefónicas bloqueen los mensajes de texto de números no confiables. Y este es el fin de semana de Ultra. La policía de Miami cerró calles y levantó barricadas alrededor de las partes del centro de Miami desde ayer en la noche para prepararse para los miles de asistentes al festival musical Ultra que descenderán en Bayfront Park este viernes y todo el fin de semana. Evite el downtown de Miami, sobre todo Biscayne, allí en esa parte del Bayfront Park. Y pobres los que viven en los alrededores, porque la música va a sonar, Dios, eso es un estruendo. Y si quiere usted un espectáculo en las adyacencias, párese a ver a la gente que va hacia el festival, porque se ve de todo, sí señor. 9:21 de la mañana, una pequeña pausa, y ya regresamos con las noticias de Venezuela, Cuba, América Latina y el mundo.
En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 9:23 de la mañana. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Nicolás Maduro sostuvo ayer jueves un encuentro con su homólogo colombiano Gustavo Petro en Caracas. El venezolano aseguró que la reunión fue productiva y cálida. Nos propusimos profundizar las alianzas entre Venezuela y Colombia y lo estamos logrando con unión y empeño. Bienvenido siempre a esta tierra hermana, le dijo Maduro. En la reunión estuvieron presentes la primera dama, Cilia Flores, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. El exministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, consideró que las detenciones que se han registrado recientemente en el país por una presunta trama de corrupción se deben a una guerra entre mafias. Yo creo que allí hubo una alianza del grupo de los hermanos Rodríguez con Diosdado Cabello, como cuando Pablo Escobar se enfrentó con los hermanos Ochoa. Esto es más o menos así, dijo Izarra, quien vive en Alemania. Asimismo, sostuvo que la salida de Tarek El Aissami como ministro de Petróleo venezolano también podría obedecer a un interés de Nicolás Maduro por hacer mayores negocios con Chevron. Izarra aseguró que El Aissami cuenta con jueces y grupos policiales propios, con relaciones internacionales. Según el exministro del chavismo, hay conexiones con Rusia, Turquía e Irán, según reseñó Noticias Caracol. De igual forma, Izarra apuntó que lo que Maduro descubrió era un plan para disputarle el poder. Maduro usa la corrupción para controlar las ambiciones de los grupos, pero el poder sí se lo reserva para él. La golpiza viene porque el plan para tomar el poder se devela, según Andrés Izarra. La desnutrición y la tuberculosis son las primeras causas de muerte en las cárceles de Venezuela, donde, según reveló ayer el Observatorio Venezolano de Prisiones en su informe anual, en el año 2022 fallecieron 76 presos, 55 de ellos por hambre y falta de atención médica. De acuerdo al estudio, 2022 fue el año con el porcentaje más elevado de fallecidos por salud en las cárceles venezolanas, calculado en 72,37%. Informa la agencia Reuters, según los horarios de PDVSA y el servicio de monitoreo de buques tankertrackers.com, un enorme cuello de botella enfrentan los tanqueros petroleros que esperan que PDVSA asigne cargamentos de exportación. Las exportaciones comerciales de petróleo venezolano prácticamente se paralizaron debido a las revisiones ampliadas de los contratos de ventas de crudo y combustible. Todo en medio del escándalo que se desató el viernes y que fue creciendo en el transcurso de la semana sobre una mega operación de corrupción de más de $21,000 millones sin cobrar y más de $3,000 millones perdidos. Añadió Reuters que en las terminales de exportación de Venezuela solo 4 clientes de PDVSA estuvieron activos esta semana. Se trató de la iraní Naftiran Intertrade Company, NICO, la estadounidense Chevron, la estatal cubana Cuba Metales y la china Hangzhou Energy, según los cronogramas de PDVSA. Ahondemos en este tema. Vamos hasta la ciudad de Houston, donde en la línea telefónica está precisamente de la agencia Reuters la periodista especializada en petróleo, Mariana Párraga. Mariana, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, gracias a ti, César Miguel. ¿Cuál es este cuello de botella? ¿Qué es lo que está ocurriendo con los tanqueros con petróleo venezolano? Bueno, el cuello de botella comienza en enero cuando el nuevo presidente de PDVSA, Telechea, pone esta suspensión a los contratos de suministro de PDVSA. Pero se ha ido empeorando, particularmente desde el mes de enero, debido a que no terminan de aprobar o revisar y ratificar los contratos de suministro que estaban activos cuando él llegó. Como bien acabas de decir, solamente hay 4 clientes activos cargando en el terminal de José, que es el terminal más grande de Venezuela en este momento, que son los cubanos, los iraníes
el contrato de Chevron, que es un contrato estratégico, y esta empresa pequeñita, Hansu Energy, que es la única a la que le han ratificado el contrato de los clientes de prepago. Recordemos que la pesquisa que se está haciendo en PDVSA por parte de la Fiscalía está concentrada en ver por qué una cantidad enorme de clientes prepago, es decir, que debían pagar los cargamentos antes de llevárselos, les dieron orden de zarpe a sus embarcaciones sin que hubieran pagado los cargamentos por anticipado. Eso lo conversamos la última vez a raíz del escándalo. ¿A dónde fueron ese petróleo? ¿A dónde fue que zarpó sin autorización? Bueno, más del 80% del petróleo de Venezuela termina en China. Como sabemos, no constituye una vía directa ya como antes era cuando no existían las sanciones, sino que cambia de manos muchas veces en el camino, también cambia de barco, se hace lo que llaman transferencias de barco a barco, pero termina en China. Básicamente la respuesta es casi todo termina en China. Pero no se paga, los chinos no pagan ese petróleo. Los chinos pagan, eso es importantísimo aclarar, los chinos pagan. El problema es que el primer cliente, que es el que se lleva el cargamento en Venezuela, no le paga a PDVSA. ¿Y quién es ese primer cliente, Mariana? Bueno, son una miríada de empresas tutti frutti, llamo yo, empresas muy chiquiticas, casi todas ellas en paraísos fiscales, desconocidas, sin dirección física, que se han constituido en clientes de PDVSA desde hace 2 años para acá. ¿Quiénes integran esas empresas tutti frutti? Bueno, te puedo decir cada cantidad de nombres que son prácticamente impronunciables. La pregunta importante es quién está detrás de esas empresas. Sabemos que del gobierno central, del gobierno de Maduro, nominan a estas compañías a comercio y suministro. De manera que es increíble también que ahora se destape esta olla en comercio y suministro, se haga esta auditoría, se consiga efectivamente que hay 21 billones de dólares en cuenta por cobrar, pero no se toque a quiénes fueron los que autorizaron el registro de estas compañías en primer lugar en PDVSA. ¿Por qué no se tocan? Bueno, buena pregunta. Es una pregunta para la gestión entrante, que lamentablemente está poniendo gente que ya estaba en comercio y suministro. Eso es importantísimo decir. Esto no es una racia, una limpia de PDVSA para poner gente totalmente nueva. Lo que estamos viendo hasta ahora es que la gente que estaba durante Quevedo, que básicamente son gente de los militares, está volviendo a la unidad de comercio y suministro de PDVSA. Es decir, los mismos responsables son los que ahora están. Los mismos responsables de la debacle anterior, sí, que en teoría fue limpiada por la gestión de Tarek, están volviendo ahora. Ah, caramba. Tú que conoces a fondo el tema, ¿qué sospechas? ¿Qué se puede sospechar en esto, Mariana? Yo estoy de acuerdo con Izarra en una sola cosa de su análisis que mencionaste, y es que efectivamente esto es una lucha de poder. Queda bastante claro incluso viendo la forma en que Maduro presentó la investigación anticorrupción con Diosdado en el lado derecho y Cilia y los hermanos Rodríguez en el lado izquierdo, que este es el nuevo estamento de poder reducido que está gobernando en Venezuela. No es nuevo porque ya ellos estaban allí, pero con mucho menos actores en el medio, ¿no? Con mucho menos ministros con poder, con mucho menos militares en poderes altos, excepto Diosdado, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay es un reacomodo. Yo sí creo que Tarek llegó a acumular mucho poder. Creo que Telechea va por el mismo camino porque le están dando 3 cargos, lo cual es importante. Telechea también es militar, o sea que estamos hablando de lo mismo, ¿ok? Estamos hablando del mismo problema con diferentes actores. Y ya que sí. No, termina la idea, Mariana. No, y yo creo que esto que está limpia, vamos a ponerle comillas a eso, que estamos viendo, va a terminar en el mismo producto, con la misma consecuencia dentro de unos años. Telechea, ya que estamos hablando de luchas de poder, le pertenece, no, mejor dicho, esa es una expresión muy descortés de mi parte, ¿es hombre de quién en esta lucha de poder? Eso es importantísima pregunta, César, porque Telechea llegó a Pequibén, que fue su primer cargo alto, traído por Tarek El Aissami. O sea, que originalmente es hombre de Tarek El Aissami. Ah, caramba. Sí. Cónchole, se hace... Ahora, nunca antes un ministro de petróleo en Venezuela, ni siquiera cuando Rafael Ramírez, que llamaron el zar del petróleo, tuvo 3 cargos de la administración pública como está teniendo ahora Telechea. Dios mío. Bueno, hay que seguir. ¿Qué rango tiene el señor Telechea? Creo que es coronel. Oye, esa es otra cosa que me llama la atención, Mariana. Teniendo nosotros generales, pues, para votar, porque tenemos más generales que tropa, ¿cómo es que los generales no están en esto, sino
los militares subalternos, los coroneles, los mayores. ¿Qué pasa ahí? Bueno, es gente joven en general. Si te pones a ver la edad, tanto de Telechea mismo, Telechea es un hombre treintón, ¿no? Ah, treintón. Y Tarek El Aissami también un tipo joven cuando llegó al cargo, pero este todavía más joven. Y ves a su vez a la gente que él trajo a PDVSA, es increíble. Por ejemplo, los nuevos 2 gerentes que él está trayendo son 2 mujeres, la nueva gerente de Comercio y Suministro y la nueva gerente de Finanzas son mujeres veinteañeras. Ay. O sea, a mí me parece realmente increíble que le den cargos a una persona con tan poca experiencia laboral. Bueno, entonces hay que ver, ¿es gente de quién en la lucha de poderes? Sí. Mariana, como siempre, es interesantísimo conversar contigo. Muchísimas gracias. Igualmente, San Miguel. Mariana Párraga, de la agencia Reuters, desde la ciudad de Houston. 9:34 minutos de la mañana. Cuba es noticia en Conexión Radio. Elian González, quien desató una batalla internacional por la custodia, cuando fue encontrado de niño aferrado a una balsa cerca de Miami en 1999, es probable que gane un escaño en la Asamblea Nacional de Cuba después de que los cubanos acudan a las urnas este domingo. No hay campañas electorales en Cuba, eso dice el régimen cubano, pero el gobernante Miguel Díaz-Canel marchó ayer en Santa Clara con un pullover con la propaganda oficial y el reclamo de "Yo voto por todos", delante de 20,000 movilizados. Son los últimos estertores de una cruzada desplegada desde hace semanas en un intento de mostrar músculo en las votaciones del domingo. El desfile de Díaz-Canel junto a otros 31 candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular por Villa Clara contó con todos los focos de la maquinaria de comunicación del régimen. Se transmitió por el canal local Telecubanacán, a través de una revista especial y por las emisoras CMHW y Estéreo Centro, así como los sitios de redes sociales de esos medios de comunicación. 9:35 minutos. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. Más de 120,000 colombianos fueron desplazados internamente el año pasado, 60% más que en 2021. En su evaluación anual, la Cruz Roja dijo que el aumento de la violencia del año pasado se debió a los enfrentamientos entre grupos rebeldes y no a la represión de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, algunos temen que la ruptura de las conversaciones de paz entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el Clan del Golfo, el grupo rebelde más grande de Colombia, pueda desencadenar una ola de violencia como la que se apoderó de la nación durante gran parte de las últimas 3 décadas. El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha instado a las autoridades chilenas a iniciar una nueva etapa en las conversaciones sobre las históricas aspiraciones de Sucre para lograr una salida al Océano Pacífico. Un grupo de expertos internacionales analizó ayer en Panamá las tácticas en América Latina y el Caribe de las cleptocracias, aquellas sociedades basadas en la corrupción y el hurto de capital público para su propio enriquecimiento. Hay una relación de la cleptocracia y la corrupción con el tema de las estructuras criminales transnacionales que operan a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe, dijo el director regional de Crime Stoppers, el argentino Alejo Campos. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, señaló ayer al sistema capitalista como responsable del analfabetismo, al que catalogó de virus. El analfabetismo es una enfermedad, un virus que lo provoca el sistema capitalista. Ahí están las causas. En fin, 9:37 minutos de la mañana. Las noticias del otro lado del mundo, en Conexión Radio. Alemania, varias personas han resultado heridas al ser atropelladas por un hombre a bordo de un vehículo de alquiler con el que irrumpió sin control y aparentemente de forma intencionada contra un grupo de personas que se encontraba en un aparcamiento del aeropuerto regional de Colonia, Bonn, al oeste de Alemania. El portavoz señala que en el atropello han resultado heridas 5 o 6 personas y que 2 de ellas son policías.
La población de Canadá creció más de 1 millón en 2022. Es un nuevo récord impulsado por la llegada de 437,000 inmigrantes. Otro récord, y mantiene la posición de Canadá como el país del G7 de más rápido crecimiento, según informó CBC News. Canadá tiene algo menos de 40 millones de habitantes, lo que significa que creció 2,7% el año pasado. A ese ritmo su población se duplicará en unos 26 años. Los servicios de inteligencia del Reino Unido afirmaron que Rusia habría redesplegado al menos 1,000 militares en Ucrania tras recibir entrenamiento en Bielorrusia, y han resaltado que Moscú considera que el apoyo indirecto de Minsk a la invasión es un mensaje político importante. Un bombardeo ruso mató anoche al menos a 5 personas en la ciudad de Kostyantynivka, a menos de 30 kilómetros de Bakhmut, al alcanzar uno de los centros públicos que el gobierno ucraniano ha habilitado para ofrecer electricidad sin interrupciones. Los intentos por parte de Ucrania de recuperar la península de Crimea anexionada por Rusia en 2014 podrían conducir al uso de armas nucleares por parte del ejército ruso, según Dmitry Medvedev, tal como lo comentamos en la parte editorial. Y España mandará los primeros 6 carros de combate Leopard 2A4 a Ucrania la próxima semana. Los Leopard 2A4 han sido reparados en la fábrica Santa Bárbara Sistemas de Alcalá de Guadaira, en Sevilla. Hasta allí se ha desplazado la ministra de Defensa, Margarita Robles, para comprobar el estado de los blindados llegados desde Zaragoza. La fiscal general de Israel, Gali Bajaraf Miara, ha advertido hoy viernes al primer ministro Benjamín Netanyahu que su intención de participar en la reforma del aparato judicial propuesta por su gobierno es ilegal, debido al conflicto de intereses existente por el juicio por presunta corrupción abierto contra él. 9:40 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso vamos con nuestro foro del día de hoy, hashtag hacia la felicidad. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 9:42 de la mañana. El 20 de marzo, por decreto de Naciones Unidas, de su Asamblea General en el año 2012, el 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad. Esto para reconocer la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno. Floralicia tiene algo sobre la felicidad para leernos. Sí, ayer, César, estuve asistiendo y todavía está ocurriendo, puede la gente sumarse a ir en la Florida International University en North Miami Beach a una de las conferencias dentro del marco del Happiness Fest. La dio Pilar Sordo, quien es psicóloga y escritora chilena, se ha especializado en una serie de temas, entre ellos el tema de la felicidad. Y quisiera mencionar algunas de las cosas que copié mientras estaba en su conferencia. Ella nos decía que no es que se nos olvide conectarnos con la felicidad, se nos olvida entender que es una decisión y que independientemente de los dolores que tengamos en el alma, esa decisión hay que tomarla todos los días al levantarnos todos. Hay errores de concepto en la definición de felicidad que nos hacen olvidar que la felicidad es una decisión cuando es entendida como que hay que tener cosas o que hay que buscarla permanentemente como si fuese una meta o una carrera, una competencia, o bien confundirla con la alegría, con estar todo el tiempo contentos. No es enfocarse en lo que nos falta, sino en la paz que tenemos. La felicidad no es un derecho, sino una obligación. La felicidad no tiene nada que ver con la alegría. Uno puede ser feliz permanentemente en la medida en que le encuentre razón o sentido a lo que hace. Lo que uno no puede es estar contento todo el tiempo. Y finalmente, esta frase que me pareció muy interesante, la felicidad tiene que ver más con la paz, el silencio y la armonía que con el placer o el gozo. Bien, dicho esto, ¿qué es la felicidad? Nuestro hashtag de hoy,
hacia la felicidad. Vamos a la felicidad, pero para poder ir hacia la felicidad tenemos que saber qué es, dónde está, cómo encontrarla. Porque las Naciones Unidas, nada menos, en su Asamblea General, decide que hay un día para la felicidad. En Ciudad de México está la psiquiatra Montserrat Fernández López. Ella es especializada en psiquiatría geriátrica, lo cual le puede dar un giro muy interesante a nuestra conversación. Montserrat, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Hola, muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. A usted por atenderla. Y en Barcelona, la Barcelona mediterránea, está Andreu Gautellas Gassó, psicólogo, especialista en resiliencia psicológica, neurociencia cognitiva y afectiva. Andreu, muy buenos días, muy buenas tardes al otro lado del océano. Muy buenos días, César. Encantado de estar aquí con vosotros y poder compartir este espacio. Muy bien. Hago la primera pregunta. La más sencilla, aunque quizás sea la más difícil de responder. ¿Qué es la felicidad? Comencemos con Montserrat. Pues creo que yo les compartiré como una combinación, porque creo que a través de enfoques filosóficos, científicos, aún no hay como una definición única, pero me parece que hay elementos que podemos reflexionar. Uno es que me parece que la felicidad va vinculada al ser y el estar, al ser humano. Y creo que hemos olvidado ser humanos y que parte de algo tan básico que es la sensopercepción, ¿no? Percibir nuestro presente a través de nuestros sentidos, pero también nuestro mundo interno, que son nuestras emociones, nuestros pensamientos y la interpretación que le damos a eso que percibimos internamente y externamente, pero también el registro corporal que tenemos. Creo que, no sé, será una parte cultural, pero me parece que acá en México tenemos como un rezago en esa educación del bienestar, de una conciencia del cuerpo y que nos habla. Realmente hay una unión, yo soy una unión de una palabra que es sentipensar, que es un ascenso, percepción, sentimientos y pensamientos. Pero me parece que también tiene que ver la felicidad con un aprendizaje de vincularnos en el presente y vincularnos con nosotros mismos y con los seres vivos. Creo que no solamente la felicidad tiene que ver con el vínculo con la persona, sino lo que da vida, lo que da energía. Y esos son la naturaleza y que son también nosotros como seres humanos. A mí me gustaría compartir en esta parte de colectividad una filosofía africana que es Ubuntu y es yo soy porque tú eres. Y yo soy o mi humanidad a través de la colectividad, a través de la pertenencia. Y entonces, en esta, me parece, como conocimiento interior o vínculo, es que hay que ser responsables. Y también hay un término que luego se utiliza que es responsabilidad afectiva. Hay que ser responsables en lo que aprendemos, en lo que decimos, porque eso no solo nos impacta a nosotros, sino nos impacta a las otras personas. Y creo que otro concepto, tal vez lo dejaría, que la felicidad está vinculada con tres aspectos: atención, aceptación y apertura. El estar presentes nos invita o es un ejercicio de estar atentos al presente, con nuestros sentidos, con lo que está ocurriendo, con lo que estoy escuchando de quien me está diciendo, con mis registros corporales, pero también aceptar y algo que tenemos mucho riesgo. Yo desde mi punto personal no creo en las emociones o sentimientos positivos y negativos. Somos un abanico, somos emociones. Sé que la terminología puede cambiar en conceptos, pero la riqueza del ser humano es la capacidad de fluir. Y de fluir y comprender que hay sentimientos de tristeza, que hay sentimientos o percepciones de dolor físico o de pérdidas, pero eso no necesariamente es negativo. Si no hay personas que a través de estar en contacto, de pausar su vida, es que están en contacto con ellos mismos y les lleva a repensar justamente esto, ¿no? El significado del bienestar, del ser y el estar.
Y creo que algo que, Sí. para terminar, erróneamente se ha pensado que la felicidad es un objetivo que hay que tener, hacer, tener y hacer. El riesgo es que se ha mercantilizado la felicidad, ¿no? Hay que consumir algo para obtener la felicidad. Interesantísimo todo este abanico para utilizar tu expresión, Sí. Montserrat. Bien, le repito la pregunta entonces a Andreu Gautellas Gasó, allá en Barcelona. ¿Qué es la felicidad, Andreu? Me ha parecido interesantísimo la aportación de Montserrat. La verdad es que ha dado una aportación riquísima en detalles y en matices. Yo intentaré ser lo más honesto desde mi punto de vista como psicólogo, y hace 30 años que empecé a estudiar psicología y 20 o 20 y pico que ejerzo. Y en estos años me he dado cuenta que, primero, la felicidad es algo multifactorial, es algo que depende de muchas cosas. Entre otras cosas, curiosamente, depende de cosas tan sencillas y tan simples como sentir que lo que haces aporta valor, por ejemplo, ¿no? Pero también depende de otras cosas tan simples, tan sencillas como, curiosamente, no entraré en detalle hoy, pero la microbiota de nuestros intestinos, cómo funcionan nuestras tripas, Ujú. también influye sobre el bienestar, nuestra felicidad. Magnífico, magnífico, muy bien. Es decir, que fíjate qué diferencia, qué abanico más amplio de multifactores que inciden sobre nuestra felicidad, el hecho de sentir que lo que hacemos aporta valor a alguien, sirve para algo, aunque sean nuestros hijos o nuestros nietos, o algo tan distinto como puede ser cómo funciona cómo están las bacterias en tu intestino, que está comprobadísimo que es un factor de bienestar psicológico. Dicho esto, para mí actualmente en el mundo que vivimos absolutamente es un mundo que considero que está absurdamente acelerado y muy equivocado en muchas cosas. Pero yo creo que en el mundo que vivimos, y como psicólogo tengo que decir que para mí estar bien o estar ok con la vida, estar ok contigo, es una habilidad, es una skill, es algo que se Ujú. aprende, es algo que es algo activo y que se construye. Y para mí la primera expresión de este estar bien con uno mismo, estar bien con una misma, esta skill, esta habilidad de estar bien en este mundo. Para mí las primeras sintomatologías o los primeros indicios innegables serían la ausencia de miedo, la ausencia Ujú. de angustia y la presencia de paz, la presencia, digamos, de serenidad. Para Ujú. mí el golden value de nuestro estado mental, el estado mental para mí perfecto de una persona, aparte Ujú. del amor, obviando el amor, sería estar presente, estar tranquilo y estar atento, estar aquí y sentir que no hay nada que temer ni que perder. El otro día me decía un cliente, me decía, si yo viviera como si no tuviera nada que perder, sería la persona que quiero ser, lo Ujú. cual es maravilloso, porque de alguna manera nos indica hasta qué punto el miedo o la Sí. angustia a la pérdida o al no ser lo que tú o lo que los demás esperan de ti, más bien, Sí. puede ser un factor, digamos, que te quite la paz. Y en este sentido creo que la ausencia de miedo, la ausencia de angustia y trabajar sobre esto, sobre cómo yo entiendo mis angustias, mis miedos, mis temores, cómo saber decatastrofizar, como digo yo, descatastrofizar algunos de estos miedos, Muy bien. porque el monstruo siempre es más grande en nuestra mente, luego te acercas al monstruo y el monstruo es mucho más pequeño de lo que pensabas. El monstruo en nuestra cabeza siempre es mucho más aterrador y gigantesco de lo que realmente es. Trabajar estos monstruos, trabajar estos miedos y cultivar esta paz interior mediante cosas muy sencillas, cosas muy sencillas, de verdad. O sea, yo a veces tengo unos clientes que sencillamente con lo que yo digo las 3 S, sueño, sudor y silencio. El hecho de dormir adecuadamente, sudar 3 veces por semana, mover el trasero 3 veces por semana y sudar un poquito. Tampoco hace falta que hagas CrossFit ni que seas un atleta, sencillamente 3 veces a la semana, una horita, un poco de cardio, caminar, ir en bicicleta. Y el hecho de tener espacios de silencio mental, importantísimo, que esto liga con lo que decía Montserrat hace un momento, de la atención, el hecho de tener espacios donde tú puedas estar tranquilo, en silencio, contigo mismo, contigo misma. Y creo que estos 3 factores ya cambian muchas cosas. Y por supuesto, obviamente, un factor de felicidad, quizá el que más predice cuán satisfecho o satisfecha vas a estar en la vida, más que ninguno, es el mayor predictor de felicidad o de bienestar psicológico en la vida, es tu relación con los demás, incluso las interacciones positivas a lo largo del día. Es decir,
al encontrarte con el panadero, con la panadera, con la de las verduras, con los compañeros de trabajo. Digamos, nosotros conservamos la sonrisa de los primates, porque los chimpancés y los macacos también sonríen. La conservamos como una forma de conectar con otra persona, y el buenos días lo inventamos por algo. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alégrate de ver a la gente. Yo tenía un jefe hace muchos años que me decía, recibe a la gente como te recibe tu perro cuando llegas a casa. Y es cierto, cuando tú te alegras de ver a la gente, el primer beneficiado eres tú, porque alegrarte de la gente te hace más feliz. Por tanto, os diría que el estar bien es algo que se aprende, es una skill. Os diría que para mí trabajar los miedos, las angustias y trabajar la paz es una necesidad. Y que estas 4 S, pongamos, porque ahora, no, son 5 S. Fijaros una cosa, acaba de ocurrir un pequeño milagro en antena. 5 S, sueño, sudor, silencio, social, conexiones sociales y sentido. Que lo que hagas tenga sentido. Toma, venga, va, ya tenemos el titular. Pues esto para mí es el golden value de lo que sería estar bien en este mundo. Magnífica intervención, Andreu, excelente. Sobre todo la incorporación del miedo como un elemento creo que es muy, muy importante. Floralicia tenía una pregunta. Sí, quería preguntarle justamente a Montserrat por su experiencia justamente como con las personas de edad, que pues hay la creencia, o digamos yo lo creo también así, que las personas que hemos vivido muchos años, pues hemos adquirido un conocimiento importante para darle verdadero valor a las cosas que tienen valor y quitarle valor a aquellas situaciones, como decía el doctor, ¿cómo es? De catastroficar, o sea, quitarle Trofizar. quitarle la condición de catástrofe a muchas circunstancias de nuestra vida, porque hemos llegado más lejos en los años y eso nos ha permitido descubrir que no tenía ese peso que nosotros le dimos en el momento. ¿Cómo ha sido tu experiencia justamente con el trato y el conocimiento de las personas de edad en el tema de la felicidad? Montserrat, por favor. Sí, me parece que pues, ahí tal vez el mito de a más experiencia pudiera ser como que uno se despoja de estas ideas catastróficas. Me parece que no es del todo así, sino creo que una persona mayor llega a sentir plenitud y me parece que es el momento de la vida donde uno puede tener, es verdad, una plenitud más profunda. Porque sí que uno puede despojarse, ¿no? De el deber ser, pero hay personas que aún siendo mayores mantienen ese deber ser y creo que ahí está vinculado a lo que decía también el psicólogo Andreu, que pues si permanecemos con pensamientos de miedo, de perfección, de control ante mí, mi cuerpo, las personas, los vínculos, es decir, si mantengo una vida rígida, en pensamiento. La vida son curvas, yo digo, ¿no? La vida es dinámica y el sentido de vida también es dinámico y cuando uno es persona mayor se enfrenta a pérdidas, a cambios, no solamente porque fallecen personas, sino porque hay muchos de las interacciones que tenemos, el propio cuerpo cambia y yo creo que el gran reto es el sentido de vida. Me parece que la felicidad tendrá una profundidad si existe sentido de vida. Y me gustaría compartirles algo que una psicóloga y filósofa dice sobre el sentido de vida en sus investigaciones que ha hecho, que tiene 4 aspectos que ha visto en las personas, que alguno de estos nos da sentido de vida. Uno es tener propósito y eso va en las personas mayores. A veces sobre solamente un bastón he fundamentado mi sentido de vida, que culturalmente y generacionalmente aún está. Por ejemplo, en mujeres, el ser madre. Por ejemplo, en hombres, el ser productivos, trabajadores socialmente. Entonces, ¿qué pasa cuando se va o se fragmenta ese aspecto? Entonces, ¿qué sentido tiene mi vida? Y por eso un aspecto es el propósito. El segundo aspecto es el sentido de pertenencia. Yo sé, y eso se vincula, ¿no? A estar vinculado con los demás. Yo sé que yo puedo ser tal cual yo soy y que tú me aceptas intrínsecamente por lo que yo soy y no por lo que tengo. Y así en una reciprocidad.
El otro aspecto es la trascendencia, y ahí habla de cómo uno tiene conciencia de uno y de algo más allá de uno, que puede ser la comunidad, que puede ser la naturaleza, que puede ser la dimensión espiritual. Y me parece que otro aspecto importante es la narrativa de nuestra vida, y que hay una oportunidad en cualquier momento de la vida, pero es muy rico, justo la vejez, hacer esta recolección de saberes, ¿no? De experiencias, de personas, pero si esa narrativa es congruente conmigo mismo, me parece que habrá un sentido de vida, a diferencia de cuando uno tiene frustración, ¿no? Juicios constantes de mis actos, hubiera hecho, me recrimino, que puede pasar a cualquier edad, pero evidentemente vivir más, como puede ser en la vejez, nos pone en un mayor riesgo de acumular. Y creo que el punto importante también en la vejez es que uno siga en movimiento. Para mí también la felicidad y el sentido de vida tiene que estar en movimiento, pero el movimiento puede ser desde hacer prácticas con el movimiento más vital, que es la respiración. Y algunos hacen técnicas de relajación, algunos les meten un dogma, ¿no? Y meditan yoga o es budismo, pero también el movimiento es hacer conexiones, esto que decíamos. Yo soy y te transmito lo que yo soy mediante diálogos y nos nutrimos mutuamente, no solo es de un lado para otro, sino este movimiento de dialogar enriquece mucho. Pero también estar en movimiento tiene que ver en moverse en los espacios en los que vivimos, que es es muy diferente estar encerrada en mi casa, como a veces pueden ser personas mayores por limitaciones físicas o porque viven solas, a estar en movimiento dentro de mi casa, pero también en mi espacio de mi ciudad, o incluso planear algo de estar en otra geografía, como son viajes a mayor distancia. Pero también en movimiento es como lo que decía una de las heces, ¿no? Que es estar en movimiento físico, y ahí es bien diverso lo que a cada uno puede ser. Creo que las personas mayores no únicamente debemos de ver que el movimiento es, ay, poquito porque no se vaya a lastimar, ¿no? Tenemos los grandes ejemplos de personas mayores que hay competencias, ¿no? Que nadan, que hacen deportes, pero también puede ser simplemente hacer como caminatas, ¿no? En la naturaleza, o trotar, ¿no? O seguir jugando ese deporte o retomarlo. Y me parece que también un punto de movimiento es la creatividad, estar en contacto con tanto uno ser productor de aspectos creativos, y eso no necesariamente tiene que ver con el arte, sino cocinar es un acto creativo, ¿no? Pero también estar en espacios creativos, que es vincularnos a veces con obras de teatro, ¿no? Con música. Creo que eso también es como importante en nuestra vida, y el movimiento de estar en conexión espiritual. Muy bien, Montserrat, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿de acuerdo? Y al regreso, les quiero dejar una pregunta en el aire. En la acera de enfrente a la felicidad, ¿qué ponemos? Algo que vaya más allá de meramente decir infelicidad, o fulano es un infeliz, que creo que es quizá el peor insulto que se le puede dar a alguien. Pero el antónimo a la felicidad, ¿dónde está? ¿Cuál es? Porque no es la tristeza. ¿Cuál es? Vamos a dejar eso en el aire y ya regresamos con nuestro foro de hoy, hashtag hacia la felicidad. Esto es en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. La buena noticia de hoy es que si planificas tu patrimonio a tiempo, evitas ir a un juicio sucesoral, evitas pago de impuesto y gastos de abogado. Por ejemplo, está el caso de una señora que hizo el fideicomiso 2 semanas antes de que su esposo falleciera por cáncer. Ella logró liquidar la sucesión de su marido sin ningún problema. El abogado venezolano-americano Ángel Martínez, acreditado por el Bar de la Florida, experto en temas de patrimonio y sucesión, explica que el marco legal en Estados Unidos en esta materia es completamente diferente al de nuestros países latinoamericanos. Por eso, organizarse con tiempo es
lo indicado. Llama al 305-260-6036. 305-260-6036 de Ángel Martínez, Martínez Legal Firm. La primera consulta es gratis. 17 minutos de la mañana. 18 minutos de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y cuáles son las noticias de este momento, Flor Alicia? César Miguel, líderes de los 22 países congregados en la cumbre iberoamericana buscarán desde este viernes acuerdos sobre herramientas para encarar la crisis económica que dejó la pandemia de COVID-19 y que agravó la invasión rusa en Ucrania. América Latina, que enfrenta un difícil 2023, según el Banco Interamericano de Desarrollo, apuesta a mejores opciones de financiamiento y apoyo para enfrentar una crisis alimentaria que afecta al menos a un cuarto de su población. Ya hay 14 de los 22 jefes de Estado y de Gobierno que han sido convocados y están presentes en Santo Domingo, que va a cerrar este sábado con una declaración conjunta. El rey de España, Felipe VI, junto al jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, ya se encuentran en la capital dominicana. Muchísimas gracias, Flor Alicia. Son 10 y 9 minutos de la mañana. Continuamos con nuestro foro hashtag Hacia la Felicidad. Quedó en el aire antes de la pausa comercial la pregunta también muy sencilla. Lo complicado va a ser la respuesta. En la acera contraria, ¿qué tenemos frente a la felicidad? ¿Cuál es su antónimo? ¿Qué se le opone a la felicidad? Comencemos con Andreu Gatuellas Gasó en Barcelona. Lo opuesto a la felicidad, ¿qué tenemos en la acera de frente a la felicidad? Pues mira, yo creo que tenemos a cuatro, para ser coherente con lo que he dicho antes, a cuatro simpáticos o no tan simpáticos personajes. Porque como he dicho, la felicidad es algo que es multifactorial, no es unidimensional. Y por tanto, lo contrario, lo opuesto a la felicidad en la acera de enfrente también sería algo que sería multidimensional o multifactorial. Y a mí, de entrada, se me ocurre que, siguiendo el hilo que proponía antes, que hay cuatro personajes. El primero, obviamente, es el que mencionábamos antes, ¿no? El miedo, la angustia. El miedo y la angustia que normalmente va acompañado de un diálogo interno negativo, el cual es importante atender a veces. Es importante entender y atender este diálogo, esta rumia, el ruminating que se dice en inglés, este diálogo interno negativo que alimenta estos miedos, estas angustias. Este sería un primer personaje para mí de la no felicidad, todo lo opuesto a la felicidad. Segundo sería, y siguiendo la línea que he empezado antes, el vacío, la sensación de vacío, de la falta de sentido, también en línea con lo que decía Montserrat hace un momento, la falta de sentido, la falta de sensación de que mi vida sirve a algún fin, o que lo que hago aporta algún valor a alguien o a los demás. Pero es tan importante a veces que nos demos cuenta de dónde estamos aportando valor, dónde estamos haciendo bien a otras personas, dónde estamos aportando valor al mundo y esta cadena que es la especie humana, esta gran cadena que somos los seres humanos, esta gran sociedad humana, y intentar encontrar en qué debemos aportar valor, encontrar sentido, y eso es fundamental, como decíamos hace un momento. Otro personaje, aparte del miedo, la angustia y el vacío, sería la soledad. La soledad es un gran factor de no felicidad. El aislamiento es un gran factor de no felicidad. Pero es importante, digamos, abonar con nuestras relaciones. Y siempre digo que cuando uno es amable con los demás, cuando uno trata bien a la gente, cuando uno cuida las relaciones, las interacciones en el día a día, es el primer beneficiado eres tú mismo, eres tú misma. Sé la persona con la cual te querrías encontrar, con la cual querrías compartir tu día a día. Y ese cuidar de los demás, en el fondo, es algo bastante egoísta, porque por experiencia digo que cuando cuidas de las demás, cuidas de las relaciones, cuando eres amable con los demás, te conviertes en una persona menos sola, menos aislada. Y hay personas que, desgraciadamente, desde su angustia, desde su rencor, desde su amargura, a veces les cuesta cuidar esta parte de relaciones personales. Y el cuarto personaje, el primero era el miedo, la angustia, el segundo el vacío, la falta de sentido, el tercero era la soledad, y por último hay uno que no es menos importante, que es la ausencia de gozo, la ausencia de disfrute, la ausencia de pequeñas cosas en el día
que te hagan sonreír, que te hagan disfrutar. Yo, por ejemplo, soy un gran amante del café y me gusta el café muy corto y muy duro y muy negro, tipo italiano, ristretto. Yo cada día voy a un restaurante italiano que hay aquí cerca, donde están Mateo y Alberto, y les digo, hazme un ristretto bien duro de esos que con espuma italiano, y me dicen pronto. Y yo sé que en ese momento seré un poquito más feliz dentro de un ratito. Y estas pequeñas cosas, estos pequeños gozos, identificarlos y practicarlos y saber que eso te sienta bien, también forma parte de la felicidad. Por tanto, si digamos que el panorama desgarrador y catastrófico de la no felicidad sería estar angustiado, vivir con miedo, vivir con un miedo, digamos, constante y flotante, sentirte que lo que haces no tiene sentido, que no aporta valor, que tu vida no va a ningún sitio, que no consigues lo que te propones, sentirte solo o sola y, por supuesto, también, aunque sea menor, el no tener pequeños momentos del día en el cual sientas ese pequeño gozo de estar vivo y de saborear pues, un buen café, un buen despertar, un buen desayuno, un abrazo o una luz del sol. Muy bien. Magnífico, Andreu. Yo soy de los que toman el café ristretto. Muy corto, muy duro. A ver, Montserrat, ¿qué colocas tú entonces en la acera de enfrente a la felicidad? Pues también me voy con 4. Muy bien. Me parece que el primero es centrar solamente el punto en la individualidad. Lo que hablábamos antes, la importancia de vivir y ser en la colectividad. El segundo es la inseguridad. Creo que no lo mencionamos, pero vivir en espacios de ambientes violentos, pues no va a ocurrir la felicidad, y tampoco si uno no es un espacio seguro donde uno se habita, o uno no está en espacios seguros, ¿no? En este sentido de colectividad y de pertenencia, si uno no se siente seguro. Entonces, inseguridad. Me parece que el tercero es la rigidez que mencionaba, ¿no? La rigidez en pensamiento, la rigidez en objetivos, ¿no? La rigidez del cuerpo, de estar estáticos. Y el cuarto es la desconexión, que tiene que ver también un poco con lo que ya hablábamos, ¿no? Estar desconectado conmigo mismo, no conocerme, no saber qué deseo, qué no deseo. Me parece que es muy importante una voz interna aliada. Entonces, la desconexión con uno y desconexión con los otros, ¿no? Con el ambiente, creo que también ahí colocaría en la puerta de enfrente. Muy bien. Hablaba Montserrat Fernández López, psiquiatra en Ciudad de México. Y en la Barcelona mediterránea tendremos a Andreu Gautellas Gasó. Creo que los venezolanos somos los únicos que tenemos que hacer la distinción de cuál Barcelona hablamos. Porque en Venezuela hay una Barcelona también, que también da, por supuesto, al mar, pero en este caso es el Caribe. Andreu, un paisano tuyo catalán, decía un verso precioso: de vez en cuando la vida se sienta contigo a tomar café. Y hablaba de aquellas pequeñas cosas que son de las que hacemos la felicidad. ¿Cuál de esas pequeñas cosas no deberíamos incluir? Porque de repente todo pasa a ser lo pequeñito, ¿no? Andreu. ¿Qué es lo que no? Perdón, la pregunta es, ¿qué no deberíamos incluir en...? Es que cuando tú haces la alusión a las pequeñas cosas que nos dan la felicidad, a lo mejor abrimos el saco y metemos demasiadas minucias, demasiada viruta, y hay alguna que no debería estar allí. ¿Cuál? Cosas que no deberían estar allí, es decir, que no nos hacen felices. Exactamente. Okay. Bien. Mirad, bajo mi punto de vista hay para mí, cogiendo una metáfora de los cómics de ficción, de los superhéroes, para mí una de las kriptonitas actualmente de la felicidad es la búsqueda de satisfacción inmediata. La búsqueda de placer y satisfacción inmediata, de entretenimiento inmediato. Y por contra también, o sea, asociado a esto, la no tolerancia a la frustración. ¿Me explico? Mirad, por poneros un ejemplo. Actualmente, si os fijáis, hay una gran industria que vive alrededor de nuestra satisfacción inmediata.
Ahora el café no lo hacemos como antes, lo hacemos con cápsulas de Nespresso, rápidamente café, venga, y quiero un café inmediatamente. A la hora de comprar utilizamos Amazon o otras plataformas para comprar algo inmediatamente y que nos lo traiga inmediatamente. O utilizamos plataformas de comida a domicilio, porque ya ni siquiera cocinamos, ¿de acuerdo? Toda esta satisfacción, o Instagram, por ejemplo, las redes sociales, ¿de acuerdo? Todo este cultivo de la satisfacción egoica y hedónica de placer inmediato, para mí es una inmensa, inmensa equivocación, porque lo único que estás alimentando es el gran monstruo crónicamente insatisfecho. Y yo creo que, y aprovechando que has citado a un gran cantautor y poeta catalán, me gustaría también citar a un autor catalán que para mí es brillante, pero brillante, que es el nieto de un poeta catalán muy famoso que se llama Eugeni d'Ors. El nieto se llama Pablo d'Ors, y publicó hacía tiempo un librito, un pequeño libro, un libro muy menudo, que se llama La biografía del silencio. Este señor, recomiendo este libro porque para mí es una pequeña Biblia que llevo conmigo, que entre otras cosas es un alegato a la gran satisfacción y la gran plenitud espiritual y el gran bienestar psicológico que genera el sencillo hecho de saber pararse y no necesitar nada más que pararse y respirar, sin anhelar, sin buscar, sin temer, sin ansiar, sin apretar, sin oponerse a lo que tenga que suceder. Y yo creo que vivimos en una sociedad que realmente esta búsqueda hedónica de la satisfacción inmediata y este huir de lo que no nos gusta y querer buscar solo lo que nos place y lo que nos hace felices o nos genera satisfacción inmediata es una gran equivocación. Creo que cada vez más, y este libro, por ejemplo, este librito, pequeño librito, La biografía del silencio, habla muy bien. Para mí es una representación de lo importante que es hoy en día el saber tolerar el silencio, el saber tolerar el no tener inmediatamente lo que quieres, el saber sencillamente ser y estar en silencio contigo mismo. Y es algo que se cultiva, es algo que le enseñas a tu cerebro a hacer, ¿de acuerdo? Con lo cual, respondo rápidamente a tu pregunta, César, es empezar a no depender de la satisfacción inmediata. Para mí eso sería algo importante. Muy bien, lamento defraudarte, pero ya voy a pedir en Amazon la biografía del silencio. Carrión decía, vamos a la librería, apoyemos las librerías. Yo le respondí a Juan Carrión, le decía, muy bien, si yo vivo en Madrid iré a la librería, pero en Miami no tengo la librería para ir. Montserrat, estamos ya sobre la hora, pero quisiera que nos dieras la conclusión a esta apasionante conversación de esta mañana, por favor. Pues compartirles que la felicidad es un ejercicio en el día a día de estar presentes con vínculos amorosos, de cultivar las relaciones, de fluir y que pues de evitar las altas expectativas sobre la felicidad porque eso nos genera decepción, insatisfacción y riesgos, como decíamos, de desconexión y soledad. Muchísimas gracias, Montserrat Fernández López, psiquiatra en Ciudad de México. Gracias, Montserrat. Gracias y saludos a todas y todos. Y en Barcelona, insisto, la mediterránea, no la caribeña, gracias al psicólogo Andreu Gatuellas Gasso. Muchísimas gracias, Andreu. Muchas gracias a todos y gracias por permitirme compartir un poquito de este rato con vosotros. Muchísimas gracias. 10:22 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la radio del sur de Miami, territorio éxitos. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. 10:25 de la mañana. Leo lo siguiente. El concuñado problemático del presidente Gustavo Petro en Colombia tuvo más de un nexo con Alex Saab. Se trata de Carlos Gutiérrez Roballo, cuñado de la primera dama de Colombia y asociado al contratista favorito de Nicolás Maduro desde hace más de 8 años.
Aunque la de Gutiérrez y Saab parecía una relación comercial que se creyó disuelta y restringida a un fallido negocio petrolero en 2015, el vínculo no solo no se deshizo, sino que siguió activo en la búsqueda de oportunidades con materias primas venezolanas. Al menos hay documentos sobre un intento de compra de madera a precios de ganga, mientras otros testimonios lo ligan a operaciones con oro, chatarra y fertilizantes. ¿Quién es este señor Carlos Gutiérrez Robayo? ¿Qué tiene que ver en todo esto Alex Saab? ¿Y qué tiene que ver en todo esto el presidente Gustavo Petro? Vamos a Bogotá. En la línea telefónica está el periodista del portal de investigación Armando Info, Roberto Denis. Roberto, muy buenos días. Gracias por atendernos. Hola, César Miguel. Un gusto estar con ustedes. ¿Qué nos dices de este señor Carlos Gutiérrez Robayo? Carlos Gutiérrez Robayo es un empresario colombiano ligado al sector de la ganadería. Él es concuñado de Petro porque está casado con la señora María Teresa Alcocer García, esposa de Verónica Alcocer, hoy primera dama de Colombia. En esa historia a la que estás aludiendo, nosotros qué contamos y qué fue lo que descubrimos. Este señor Carlos Gutiérrez Robayo había aparecido en un negocio, en el negocio petrolero de Trenaco, una compañía que en 2015 obtuvo un contrato de PDVSA de 4.500 millones de dólares. Y este señor era el que daba, digamos, por decirlo de alguna manera, la cara de ese negocio, pero detrás estaban Alex Saab y Álvaro Pulido. Ese negocio de Trenaco se cayó, digamos, sin que hubieran, obviamente, explicaciones, qué pasó con el dinero, por qué se cayó, además de por qué le habían adjudicado a ellos este contrato. Y se pensaba que el señor Carlos Gutiérrez Robayo se había distanciado un poco, digamos, de los negocios de Alex Saab en Venezuela y que ya no tenía, digamos, un tipo de algún vínculo de relación comercial. Y nosotros encontramos que en 2018, entre 2018 y 2019, que son los años en que justo coincide cuando Maduro le da a Alex Saab el control de commodities venezolanos como el oro, como la madera, el carbón. Bueno, este señor reaparece en escena y aparece para tratar de comprar buena parte de esas materias primas a precios de ganga. Es decir, era un negocio, digamos, casi que podríamos decir que estaba montado ya desde el inicio, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que nos resultó, digamos, bastante revelador. Por eso incluimos y digamos, desarrollamos esta historia. Carlos Gutiérrez Robayo, digamos, durante muchos años le ha causado más de un problema al señor Gustavo Petro en la medida que ha tenido que salir a dar explicaciones. De momento eso no ha ocurrido, pero lo cierto, como mostramos ahí en el trabajo, es que el señor Carlos Gutiérrez Robayo, concuñado de Petro, parece que no se distanció de los negocios de Alex Saab y el chavismo. El presidente Petro fue ayer a Caracas, recibido con los brazos abiertos por el señor Maduro. El señor Maduro y él tienen una afinidad ideológica, son hermanos, amigos, etcétera, etcétera. Sí, como se dice, Saab es el testaferro de Maduro. ¿El señor Petro nada tiene que ver en esto? Larga pausa. ¿Larga pausa o lo perdimos? Aló. No te escucho bien la pregunta, César Miguel. No te escucho bien la pregunta, se te cortó un poco. Perdona. La pregunta era la siguiente. Dada la afinidad, la hermandad, la simpatía entre Petro y Maduro, Petro estuvo ayer en Caracas, y dado que se dice que Saab es el testaferro de Nicolás Maduro, ¿el señor Petro nada tiene que ver en esto? A ver, como decía antes César Miguel, el señor Petro siempre se ha distanciado y se ha desmarcado de Carlos Gutiérrez Robayo, incluso en el año 2018, que fue el primer intento de Petro llegar a la presidencia. Se divulgó un video entonces de Carlos Gutiérrez Robayo apoyando, digamos, la candidatura de Iván Duque, ¿no? Ahora, este tipo de negocios que tienen esta cercanía y esta conexión, digamos, con el poder... Se nos volvió a ir. Va y viene. Va y viene la línea. Qué raro esto, ¿no? Se cayó la llamada. Ahora sí. Estábamos conversando con Roberto Denis, periodista venezolano exiliado en Bogotá,
y exiliado en Bogotá precisamente por todas las amenazas que recibió en Venezuela por tocar a fondo el caso de Alex Saab, el llamado testaferro de Nicolás Maduro. Él es periodista de investigación del portal Armando Info. ¿Nada que lo tenemos? A ver, ya está con nosotros Roberto de nuevo. No logramos tenerlo, en fin. A veces nos ocurre algo de eso. Bien, voy a adelantar la publicidad de este momento. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio, muy serio. Establecerse legalmente en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar con abogados de mucha experiencia, como es el caso de la firma Canero Fadul Immigration, con más de 55 años de experiencia combinada. Ellos te van a asesorar, te van a acompañar en todos los pasos del proceso migratorio. Son especialistas en visas de inmigrantes, no inmigrantes, visas de empleo, visas de talento, inversión, naturalización. Llama al 305-579-9218. 305-579-9218. Y si dices que llamas de mi parte, la primera consulta es gratis. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. 10:32 de la mañana, ahora sí está de nuevo con nosotros Roberto Denis. Roberto, quedaste en el aire, se cortó la llamada cuando explicabas que el presidente Petro ha marcado distancia con su concuñado Gutiérrez Robayo. Sí, así es, como decía, el presidente Petro ha marcado distancia, pero también te comentaba, César Miguel, que yo creo que este tipo de negocios, primero que se manejan con una opacidad absoluta, que incluye personajes tan cercanos al poder político en Venezuela como es el señor Alex Saab, que incluyen además el comercio, el intercambio de materias primas venezolanos, que a fin de cuentas son de los venezolanos. Yo creo que requiere una explicación de parte del lado colombiano. Eso no ha ocurrido hasta ahora. Como digo, él siempre se ha desmarcado muy hábilmente diciendo que concuñado no es un parentesco casi que familiar, que bueno, eso es casi que una especie de vínculo político, y que él no tiene, digamos, nada que ver con los negocios de ese señor ni en Venezuela ni en Colombia. Pero a mí me cuesta creer también que, como digo, un negocio que involucra a actores tan importantes del poder político de lado y lado de la frontera, no tengan conocimiento de esto y quizás no tengan algún tipo de beneficio ulterior que, bueno, a día de hoy no lo sabemos. Roberto, no quisiera terminar esta conversación contigo sin pedirte tu opinión sobre este escándalo de corrupción que ha estallado recientemente en Venezuela, que ha costado pues la cabeza de Tarek William Saab, Tarek El Aissami, perdón, muchos Tarek en juego. Bueno, a ver, César Miguel, creo que estamos en presencia de un escándalo de corrupción colosal. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Nosotros en Armando.info en noviembre del año pasado habíamos publicado una historia que revelaba que PDVSA tenía en cuentas por cobrar en ese entonces más de 8.000 millones de dólares, que era prácticamente petróleo que se fue de Venezuela y no se sabía, digamos, dónde estaba el dinero como pago de ese petróleo. Eso por un lado, y por el otro lado, lamentablemente, César Miguel, yo creo que aquí los venezolanos no nos vamos a enterar, como ya ha ocurrido en otros escándalos de corrupción del chavismo, realmente de qué ocurrió, realmente quiénes son todos los actores involucrados y cómo se permitió esto, porque hasta ahora lo que estamos viendo es una puesta en escena casi que política, de muchos gritos y mucha declaración de que esto es una batalla frontal contra la corrupción, y está claro que es como una puesta en escena política. A mí me cuesta mucho creer, y yo creo que nadie o poca gente lo cree, César Miguel, que esta situación de PDVSA, que es el corazón de las finanzas públicas venezolanas, era una situación que solo estaba a cargo del señor Tarek El Aissami y que nadie más sabía. Es decir, que Nicolás Maduro no sabía qué estaba pasando con los fondos del petróleo venezolano, que Delcy Rodríguez no sabía qué estaba pasando con los fondos del petróleo venezolano. Yo creo que aquí la corrupción lamentablemente es una excusa para hacer un reacomodo político, un ajuste de cuentas político que, te confieso que a mí se me escapan todos los detalles que haya detrás de, digamos,
esas peleas del poder, pero como digo, lamentablemente aquí la excusa es la corrupción, y lo que sí estoy seguro, César Miguel, es que buena parte de esos fondos no vamos a saber dónde están, y por supuesto la República y los venezolanos no lo vamos a recuperar. Roberto, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes, César Miguel, un gusto como siempre. Roberto Denis, desde la ciudad de Bogotá. El señor Xi Jinping, son las 10:36. El señor Xi Jinping va a Moscú, presenta un plan de paz de 12 puntos, 12 puntos, y aparentemente todo queda hasta allí, pero tengo esta información: los líderes de la Unión Europea reunidos en Bruselas le avisan a China que también tiene que hablar con Ucrania si quiere mediar para la paz. A ver, ¿cuál es la posición de Europa en este momento? Vamos a Madrid. Allí en la línea telefónica está Antonio Alonso, profesor en la Universidad CEU San Pablo y en la Complutense de Madrid. Antonio, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias. Antonio, ¿cuál es la información que manejamos? ¿Cuál es la posición europea frente a la propuesta china y la visita a Moscú? Bueno, pues la verdad es que el plan de los 12 puntos no es nuevo, es ya de hace unos cuantos días, ¿verdad? Hace por lo menos una semana. Sí. Y la cuestión es que los propios europeos pues ya manifestaron no voy a decir su rechazo, pero sí, digamos, su falta de confianza en que este plan chino pueda resolver el problema. De hecho, digamos, la toma de posición oficial que hace la Unión Europea o los países miembros de la Unión Europea viene muy marcada por lo que dice Washington en este caso concreto de la guerra de Ucrania, y también en este caso, en este aspecto concreto del plan de paz de China, que en el fondo tampoco es un plan de paz, sino que es una especie de hoja de ruta, una serie de criterios básicos, digamos, para el diálogo, ¿no? Para comenzar el diálogo. Entonces, la cuestión es que ahora mismo los países de la Unión Europea, digamos, son muy poco receptivos a este proyecto o a esta serie de puntos. Si uno coge estos 12 puntos, verá que no hay nada que vaya en contra de la Carta de Naciones Unidas, es decir, es coherente o es compatible con los principios de Ius Cogens, con los principios rectores de la Carta de Naciones Unidas, pues todos los documentos producidos desde el año 45 en aquel seno, digamos que es la columna vertebral del derecho internacional público, pero sin embargo el peligro viene o la reticencia viene a la hora de entender o a la hora de interpretar esos puntos. Por ejemplo, cuando se habla de respetar la soberanía de todos los países, nadie puede estar en contra de eso. O cuando se habla de abandonar la mentalidad de Guerra Fría, pues claro, y no hay que buscar un enfrentamiento de bloques o cese de hostilidades. Todo el mundo está de acuerdo ahí. Claro. O reanudar las conversaciones de paz o respetar la integridad territorial de esos estados. La cuestión es precisamente esa. ¿A qué se llama concretamente la integridad territorial? Porque los territorios de Crimea y de esos otros 4 territorios del Donbass, Jersón, etcétera, bueno, pues han sido anexionados por Rusia. Entonces, Rusia entiende que esos son sus territorios y, por lo tanto, cuando dice respetar la integridad territorial de los territorios, significa que Rusia va a defender esos territorios. Mientras Ucrania, por otro lado, entiende que esto es al revés, ¿no? Sí. Entonces, que eso se lo tiene que reintegrar a Ucrania. Entonces, hay una falta de entendimiento. Yo creo que cada vez es mucho más claro que vamos hacia un mundo en el que los dos gigantes se dan la espalda, y mientras se den la espalda y no se den guantazos, que se dice aquí en España, no se den tortas, no se pongan a pelear entre ellos, pues por lo menos podremos dar gracias a Dios por algo, ¿no? Pero la cuestión es que el mundo de la globalización, como lo entendíamos hace 20 años, en el cual pues la paz en el mundo estaba más o menos asegurada, porque todos estábamos comerciando con todos y a todos nos interesaba que el mundo estuviera en paz, esos tiempos ya están pasando mejor vida. Ya. Antonio, te agradezco mucho estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Antonio Alonso es
analista, es profesor en la Universidad CEU San Pablo y en la Universidad Complutense en la ciudad de Madrid. 10:40 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Escuchas a César Miguel Rondón en Conexión Radio. Son las 10:44 de la mañana. Leo lo siguiente. Nueva esperanza para los pacientes de leucemia. Un tercio de los pacientes con leucemia intratable vieron desaparecer su cáncer con un nuevo tratamiento experimental. Más de la mitad respondió y 18 de los 60 vieron una remisión total. En la leucemia mieloide aguda, las células mutadas de la médula ósea crean glóbulos blancos cancerosos. Solo el 25% de los pacientes sobreviven 3 años desde el diagnóstico. El nuevo medicamento Revumenib se dirige a la mutación más común detrás de la AML, la leucemia que comentaba, y reprograma las células de la médula ósea para que se comporten normalmente. No todos los pacientes de leucemia tienen esta mutación, de ahí la tasa de respuesta imperfecta, pero el ensayo, aunque pequeño, arrojó resultados extraordinarios. Sentí que la muerte era inminente y solo tenía 21 años, declaró un paciente ahora recuperado por completo. ¿De qué estamos hablando? Vamos a la ciudad de Nueva York. En la línea telefónica está el doctor Sergio Giralt en el Hospital Memorial y es experto precisamente en esto del trasplante de médula ósea para tratar la leucemia. Sergio, muy buenos días. Gracias por atendernos. César, gracias por tenerme en el programa y buenos días a todos tus rayos escuchas. Sergio, ¿qué es este Revumenib? El Revumenib es un ejemplo de lo que nosotros llamamos la medicina de precisión. Y la medicina de precisión ha tomado vuelo en el campo de la oncología. Esto es utilizar fármacos, agentes que atacan dianas o blancos terapéuticos que se presentan principalmente en las células cancerosas y no en las células normales. Entonces, en el caso del Revumenib, de la diana terapéutica o el blanco terapéutico, es la proteína MLL, que ahorita tiene otro nombre que es más técnico. Esta proteína MLL está mutada en el 20% de todas las leucemias mieloides agudas y más de la mitad de leucemias linfáticas infantiles. El efecto que tiene cuando esta proteína se muta es que, como dijiste tú, la célula cancerosa no puede diferenciarse, lo único que hace es dividir. Lo que hace cuando el Revumenib se une a esta proteína con alta afinidad es que la proteína MLL cambia y empieza a hacer que la célula leucémica se diferencia y eventualmente se muere sin poder seguir dividiéndose desenfrenadamente. En el estudio que tú dijiste, en realidad todos estuvimos muy impresionados porque muchos de estos pacientes habían recaído después de un trasplante de médula ósea. Y esta medicina les dio un puente para un segundo trasplante que permitió curar a un importante número de pacientes con este estudio. Sergio, ¿cómo se tiene acceso a este Revumenib? Ya que estamos hablando de un experimento, ¿en qué medida puede esto generalizarse? Digo, para que la esperanza para los pacientes sea mucho más amplia y consolidada, ¿no? Bueno, Revumenib es un ejemplo importante porque es importante participar en ensayos clínicos y apoyar todo lo que es la investigación clínica, no solo en oncología, sino en toda medicina. ¿No te das cuenta que en el 1960 se descubrió la proteína BCR-ABL, que es la que causa leucemia mieloide crónica? Tardó 40 años antes que consiguiéramos imatinib. La proteína MLL se descubrió hace más o menos 20 años, o sea que en 20 años se consiguió el Revumenib. Hay muchas drogas parecidas. Ahorita me imagino que la compañía irá a la FDA para conseguir aprobación. Mientras tanto, solamente se puede conseguir en ensayos clínicos y uno puede ir a clinicaltrials.gov a ver dónde hay Revumenib o otros inhibidores del MLL.
De manera tal de que la noticia es para celebrarla definitivamente. Definitivamente, y es un ejemplo de muchos de los otros agentes de medicina de precisión, como los anticuerpos monoclonales y lo que llamamos los CAR T-cells. Y lo bueno de la medicina de precisión es que ataca solamente la célula cancerosa sin afectar las células normales. O sea que los efectos secundarios son significativamente menores que lo que nosotros conocemos como la quimioterapia convencional. Ya. Repite, Floraliza tenía una pregunta para ti, Sergio. Hola, Correcto. Sergio, ¿cómo estás? Quería preguntar, ¿esto es solamente aplicable para las personas que tienen leucemia mieloide? Bueno, creo que se está explicando también para las leucemias infantiles que recaen, pero gracias a Dios las leucemias infantiles con el tratamiento moderno tienen un 90% de cura, pero es una mutación que ocurre en casi 2/3 partes de las leucemias infantiles, que son las leucemias que ocurren en los niños antes de los 2 años de edad. Pero para que funcione tienes que tener la mutación MLL. Okay. Muy bien. Sergio, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Como siempre, un placer, César. Y mucho salud y pasen buen día y buen fin de semana. Gracias. El doctor Sergio Giral, del Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York, precisamente oncólogo especialista en trasplantes de médula ósea. 10:49 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos ya para cerrar, Floralicia? Bueno, hemos estado hablando de felicidad, César, y Finlandia se le ha ocurrido tremenda idea. El país más feliz del mundo quiere llevarte a una clase magistral gratuita. Finlandia, que ha ostentado el título del primer país más feliz del mundo durante 6 años consecutivos, ahora busca enseñarle al resto del mundo un par de cosas. A ver. El país nórdico está organizando una clase magistral de felicidad de 4 días en junio y su Junta de Turismo dice que solo 10 afortunados solicitantes podrán ir gratis a Finlandia. Otros podrán estudiar y con suerte animarse virtualmente cuando más tarde esté disponible en línea este curso. Las autoridades de turismo finlandesa tienen algunas ideas sobre por qué la gente está siempre tan feliz, incluidos, por supuesto, en el país de ellos, los bajos niveles de delincuencia y corrupción, los servicios públicos eficientes y el importante acceso que tienen a la naturaleza. En este curso intensivo de felicidad se van a trabajar 4 temas principales: alimentación, bienestar, salud y equilibrio, diseño y naturaleza y estilo de vida. Y va a ser impartido por 4 entrenadores expertos en varios campos. Para participar, cada participante debe entrar en el Instagram o en TikTok para, participar en esta especie de concurso para lograr estos 10 aplicantes. Se tiene que ser una persona mayor de 18 años, se puede participar individualmente o en pareja, tienen que estar cómodos para ser filmados, porque van a estar filmados durante el periodo que estén allí. Tienen que aplicar antes del 2 de abril y hacer una serie de videos en donde van a explicar qué cosas los hacen felices y qué creen ellos que hace feliz a los finlandeses. ¿Qué tal? Muy bien. Gracias, Floralicia. Hoy en Colombia es el Día del Locutor. Felicitaciones a todos los locutores colombianos. Como yo no soy colombiano, no me van a felicitar entonces. En fin. En Argentina es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Y desde 2006 es un feriado nacional. Y es el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Esto en homenaje a Monseñor Oscar Arnulfo Romero, quien fue asesinado en plena misa en el año 1980 por denunciar abusos de este tipo en El Salvador, en tiempos de la guerra civil, la cruenta guerra civil en El Salvador. Y es también el Día Mundial de la Tuberculosis porque el 24 de marzo de 1882, el doctor Robert Koch descubrió la bacteria Microbacterium tuberculosis, que es la causante de la tuberculosis, conocida ahora como el bacilo de Koch. Eso fue en el año 82 y Bolívar murió en el año 30.
precisamente de tuberculosis. Y de tuberculosis falleció la Dama de las Camelias, por ejemplo, que fuera una gran obra y después diera origen a la ópera de la Traviata. En fin, son las 10:53 de la mañana. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.